Un afectuoso saludo, apreciados padres de familia. Nos encontramos hoy reunidos entonces para nuestra escuela de padres de familia del mes de agosto, en la cual trataremos el tema de la nutrición en los niños y jóvenes en la edad escolar. Tenemos el honor hoy de recibir la charla con la doctora Adriana Cumplido, la cual es nutricionista y dietista de la Universidad Católica de Oriente. Le damos la bienvenida entonces a la doctora, ya estamos viendo su presentación, bien pueda ejecútela y demos apertura. Perfecto, ¿me escuchan bien? Por favor. Sí, pero se nos fue la presentación de nuevo, eso, ahí sí. Ok, ejecutemos, listo, ahí estamos listos. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que para mí es un placer y en nombre de la Universidad Católica de Oriente les envío un fraternal saludo. Nos encanta poderlos acompañar en este espacio donde vamos a hablar un poco de alimentación saludable en la familia. Lo ideal es que sea para nuestros niños específicamente, pero también hay algo que debemos comprender y es que los niños son el reflejo de lo que nosotros como familia podemos hacer en ellos, ¿cierto? Entonces, por eso lo vamos a enfocar en toda la familia. Como les decía el profe, mi nombre es Adriana Quinto, me gusta que hagamos este espacio lo más ameno posible, como tipo conversatorio, cuando tengan dudas, preguntas, las puedan hacer con toda la tranquilidad, cuando tengan un caso de pronto muy puntual de sus familias y lo podamos resolver en este espacio porque le puede servir a todos como realimentación, también lo podemos hacer. Háganlo con toda confianza. De pronto yo no estoy viendo la pantalla directamente donde están las intervenciones, pero sé que el profe va a estar muy atento y cuando hayan preguntas o quieran levantar la mano o intervenir, lo pueden hacer tranquilamente. Empiezo recordándoles que existen muchas formas de alimentarnos. Alimentación son muchas cosas en general, pero nutrirnos existe solamente una forma de nutrirnos. Y que una buena nutrición normalmente es la consecuencia de una alimentación saludable. Es decir, si yo me alimento bien, realmente me puedo nutrir bien. Para poder entender bien eso que les acabo de explicar, les quiero contar que existen esos dos términos, alimentación y nutrición. Por lo general los confundimos y pensamos que es lo mismo, pero no lo es. La alimentación realmente es un acto que es cotidiano, lo hacemos todos los días, nos alimentamos. Es un acto que es voluntario, es un acto que es consciente y es el momento en el cual nosotros como seres humanos escogemos, preparamos y empezamos a llevar a la boca los alimentos. Hasta allí es alimentación. Cuando yo lo escojo, cuando yo digo, ay, bueno, ¿qué me quiero comer? Estas papas al vapor con hogadito por encima o quiero comerme esas papitas de paquete. Yo lo escojo. Es un acto que es voluntario. Lo hacemos todos los días y lo hacemos de manera consciente. Cuando yo hablo de nutrición, es un proceso que es inconsciente. La nutrición yo no la controlo. Yo no le puedo decir a mi estómago en plena reunión, decirle, ay, no haga ese ruido, porque realmente son unos ruidos que son normales y se llaman movimientos peristálticos, ¿cierto? Y hacen parte del proceso de digestión. Entonces, el proceso de nutrición es inconsciente y es involuntario, ¿sí? En ese proceso de nutrición, los seres humanos recibimos los nutrientes y los alimentos, y los transformamos en nutrientes. Ese es el proceso de la nutrición. Se hace de la boca hacia adentro, mientras que la alimentación es de la boca hacia afuera, es el proceso previo. Por eso les decía ahorita que la nutrición es la consecuencia de la alimentación, ¿cierto? Cuando yo llevo los alimentos que componen la alimentación y ellos empiezan a nutrirme. Antes de pasar en el tema y de continuar, yo quiero hacerles un ejercicio. Quiero pedirles el favor a todos los que nos acompañan que cierren sus ojos un momentico. Bueno, antes de cerrar los ojos, ¿hay alguien en el grupo que sea vegetariano o alguna familia que sea vegetariana? Bueno, creo que no. No. Entonces, ahora sí les voy a pedir el favor de que cierren los ojos todos un momentico, son solamente 1 minuto máximo. Que cierren los ojos y se imaginen que en la habitación de al lado donde ustedes están, o en la oficina de al lado, si están en oficina, acaban de prender una parrilla, un asador,
le pusieron carboncito, prendieron fuego y acabaron, antes habíamos aliñado una carne, así le colocamos todos los aliños bien ricos y la pusimos en la parrilla, en el asador bien caliente. Y nos empieza a llegar ahí donde estamos ese olor a carne asadita bien rica y además pusieron unas mazorcas y también ya se están asando porque primero le colocaron un poquito de mantequilla y pusieron también unas rodajas de piña también a asar y unas verduras, unos pinchitos de verduras y todo eso se está asando y le echamos un poquito de chimichurri para que se absorba más el sabor y aquí donde ustedes están les llegó el olor. Alguien me cuenta, ya pueden abrir los ojos, alguien me cuenta qué les pasó o qué sintieron. Y después el que desee puede abrir el micrófono y le responde a la doctora o escribe por el chat. ¿En serio no sintieron nada? Para abrir el micrófono hay una pestañita abajo en el lado izquierdo que tiene un micrófono dibujadito. ¿Quién nos comparte qué sintió con el ejercicio? Bueno. Como que ninguno. Pero fue usted que sintió, sí lo hizo. Yo sentí un vacío y sentí como deseos de estar en el asadito, de estar, sí. ¿Y qué le recordó? No, es mucha felicidad, es agradable cuando uno está comiéndose un asado que a uno le gusta, es una experiencia muy interesante y el solo hecho de imaginarlo a mí se me hizo como el huequito en el estómago y me sentí contento y creo que ahora me voy a ir para un asadito. Excelente, profe. Eso es lo que nos ocurre. La alimentación es un proceso bonito y a veces lo deterioramos nosotros mismos. La alimentación comienza con los sentidos. Cuando ustedes se imaginaban esa carne, cuando les olía, porque no la tenían al lado realmente, pero simplemente con escuchar el ya uno siente como que le estuviera realmente la carne al lado. La alimentación. Sandra Patricia nos dice que nos escribe en el chat que se percibe una sensación agradable. Ajá, muy bien, Sandra, excelente. Es una sensación agradable, nos dice Sandra, y también el profe nos decía, me dio alegría, ¿sí? Es un momento en el que si yo me lo imagino, pienso incluso en la última vez que tuve un asadito, cuando estuve con familiares, con amigos, porque la alimentación es un momento de encuentro. Por eso empezamos hablando de que no solamente vamos a hablar de alimentación del niño, sino de la familia. La alimentación es un momento de encuentro. Y cuando algunos me imagino que les pasó que se les hizo agua a la boca, como dicen comúnmente, lo que hace nuestro cuerpo, que es muy inteligente, es que en la boca empezamos a secretar o a producir unas enzimas, amilasa, unas enzimas que son salivales, y esas enzimas lo que hacen es que cuando yo llevo el alimento a la boca, ellas mismas empiezan a partirlo en pedacitos tan chiquiticos, que cuando llegue a mi estómago, ese ácido, porque hay un ácido en mi estómago que se llama ácido clorhídrico, llene por encima el alimento y casi que lo vuelve miniatura. Cuando nosotros en el baño, por ejemplo, en los pisos de la casa utilizamos un ácido, ácido muriático, cualquiera de los ácidos, usted se lo echa a la suciedad o al producto que tenga y se nota como que lo vuelve nada. Así pasa con los alimentos en nuestro estómago. Por eso desde la masticación los nutricionistas insistimos tanto de que hay que hacer un proceso de masticación adecuado, masticar bien, masticar muchas veces y preferiblemente antes de que el alimento entre a mi boca, oler, disfrutar, verlo. Por eso voy a empezar también con la primera recomendación y es cuando nos sentamos a comer nosotros o los niños, lo ideal es que no estemos con el celular, con el televisor, con el computador, porque no tengo la oportunidad de ver lo que me voy a comer, de olerlo, de sentirlo. Y cuando yo hago eso, cuando yo sí lo hago, realmente empiezo a producir enzimas y el alimento se puede absorber de una mejor manera.
En los alimentos encontramos muchos nutrientes. Ahorita les decía que la nutrición es el proceso en el que mi cuerpo absorbe los nutrientes y los utiliza. Vamos a encontrar muchos nutrientes, principalmente divididos en estos grupos. Vamos a encontrar carbohidratos o también llamados harinas en algunos momentos. Y los carbohidratos es importante saber que son muy necesarios en nuestro cuerpo. Son la mejor fuente de energía que nosotros tenemos. No solamente la necesitan los niños para el crecimiento, sino también nosotros para mantener nuestras funciones. Imagínense que el cerebro, ¿sí?, que es uno de los órganos más poderosos que tenemos en nuestro cuerpo, funciona gracias a los carbohidratos. A veces hacemos unas dietas locas que están de moda, que solamente se puede comer carne y lechuga, por ejemplo, o pechuga y pepino, unas dietas muy locas que hay. Y son personas que con el tiempo empiezan a sufrir situaciones complejas desde la parte mental, la parte neurológica, porque los carbohidratos son necesarios. Lo que pasa es que los confundimos y a veces pensamos que los carbohidratos son solamente los dulces y los azúcares. Los carbohidratos los encontramos, por ejemplo, en la yuca, la papa, el plátano, la arepa, el pan, el arroz, las pastas. Y hay otro grupo de carbohidratos que se llaman carbohidratos simples, como son los dulces. Ahí sí vamos a incluir todo lo que tenga que ver con azúcares, azúcar, panela, miel y demás. Son diferentes y la recomendación es que nosotros consumamos carbohidratos complejos, como esos primeros que les mencioné, arroz, papa, arepa, pan, plátano, yuca, incluso las verduras y las frutas están allí incluidos. Y esos otros, como los azúcares, evitarlos. Si se pudieran eliminar sería genial, pero yo sé que en nuestra cultura, por ejemplo, la aguapanelita por la mañana en los tragos es tradicional y hace parte de estos carbohidratos simples, pero desde la cultura, por ejemplo, nuestros abuelitos no comían bombombón, ni comían sucaritas, ni chocolatinas y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y ellos sí tenían otros hábitos que eran muy tradicionales. Entonces, lo ideal es los azúcares evitarlos y los carbohidratos complejos o llamados harinas preferirlos, al igual que las frutas y las verduras. Hay otro grupo de nutrientes que son las grasas, que también a veces pensamos, no, son malísimas, las grasas son súper peligrosas. Y las grasas no es que sean malas, lo malo es el tipo de grasas que yo consumo y la cantidad de esas grasas que consumo. Las grasas tienen unas funciones, una de ellas es que son las que nos dan energía y nos forman una capita debajo de la piel que es la que nos permite conservar el calor corporal. Por eso las personas que tienen más peso, las más gruesitas, tienen menos posibilidades de que les dé frío y las que son menos gruesitas o más delgadas les da frío con más facilidad. Porque la grasa que tenemos en nuestro cuerpo nos ayuda a protegernos, ¿sí?, de la temperatura. Además, todas nuestras hormonas, todo nuestro sistema hormonal funciona por medio de las grasas. Por eso, cuando hay personas, por ejemplo, las modelos o los deportistas de muy alto rendimiento que hacen unas dietas muy estrictas y lo que más quitan son las grasas y las quitan del todo, logran tener en su cuerpo unos porcentajes de grasa muy bajos, pero de los primeros síntomas, por ejemplo, en las mujeres, que bajan mucho, mucho, mucho el porcentaje de grasa, es que se les va la menstruación, por ejemplo. Su sistema hormonal se pega una enloquecida supremamente grande a los hombres y las mujeres también, pues a ambos nos pasa. Pero uno de los casos más evidentes es que la menstruación desaparece, porque las grasas las necesitamos para controlar todas nuestras hormonas. Las grasas, les decía ahorita que existen grasas buenas y grasas no tan buenas. Lo ideal es que cuando yo pienso en grasas, piense, por ejemplo, en el aguacate, piense, por ejemplo, en las nueces, en la semilla de girasol, en las semillas de calabaza. Bueno, esas en general, desde las que más encontramos. Pero a veces pensamos en grasas y pensamos es en la manteca, manteca de cerdo, el chicharrón. Existe un chicharrón que es magro y ya vamos a hablar de él, pero pensamos en el chicharrón muy gordo, pensamos en porciones de carne que sean muy grasosas. Yo sé que son más económicas para nosotros, pero también si yo debo comerme una carne que es un poquito grasosa, lo ideal es que yo no la prepare en una piscina de aceite. Que es una piscina de aceite? Esa pailita que ustedes guardan debajo de la estufa, con un montón de aceite y trune y meten a nadar la comida. Eso no sería lo ideal,
Si ya tengo una carne que es un poquito grasosa porque es más barata, porque tengo más acceso a ella, simplemente lo que hago es que la pongo en una paila en la estufa, esa paila la pongo sequita y cuando prendo la estufa la prendo en bajito, no en fuego alto, sino en fuego bajo. Cuando yo hago este proceso y allí coloco la carne, que tiene un poquito de grasa, esa misma carne empieza a soltar la grasa y en esa grasa se cocina la comida, se cocina la carne o lo que yo voy a preparar. Pero si yo le adiciono más grasa a eso, lo que voy a hacer es volver un alimento que podía ser bueno, lo voy a dañar. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha hecho chicharrones sin piscina de aceite, sino que coge una olla y en la olla echa un poquito de agua, ahí echa los chicharrones con un poquito de sal y un poquito de bicarbonato, ahí pone los chicharrones a fuego bajo, ellos primero se cocinan, quedan como blanquitos, cuando se empieza a secar el agua, los mismos chicharrones sueltan su grasa, la empiezan a soltar, a soltar, a soltar y se fritan en esa misma grasa de ellos. No sé si alguien lo ha hecho. Si alguien lo ha hecho, me va contando o me alza la mano o habla o me escribe, que yo sé que alguno de ustedes lo ha hecho. Entonces ese mismo chicharrón empieza a soltar la grasa y queda, cuando ustedes terminan de hacerlo, queda crocantico, crocantico, como si lo hubiera hecho en un montón de grasa. ¿Sí? Miren que no le estoy diciendo es malo el chicharrón, lo malo es el procedimiento que utilizamos. Lo metemos en mucha grasa y luego esa grasa volvemos y la fritamos y la calentamos y la calentamos y ahí es donde las grasas son dañinas para mí. ¿Alguien ha hecho chicharrón así como les conté? Pues por lo menos en mi casa así lo preparamos. En la misma agua se prepara y usted tiene toda la razón. Queda súper crocante, se queda excepcional. Y después de que se enfrió esa grasa, ¿cómo queda? No, pues hágase de cuenta que hubiera estado ahí en aceite. Uh-huh. Y la grasa que queda en la pailita cuando se enfría, si ustedes la miran, queda como una pasta. O sea, esa grasa se enfría y queda como una crema, parece incluso como un tipo de arequipe. No sé si, Sí, ¿cierto, profe? Si usted lo ha sí, visto. es correcto. Así como queda en la paila, así, tal cual, se acumulan nuestras venas y nuestras arterias. Así tal cual. No queda una grasa que es líquida, sino que queda compacta y así se va compactando. Yo no sé si ustedes me están viendo en la cámara, porque yo no me veo. ¿Sí me Sí, están? sí la estamos viendo, doctora. Se va compactando esa grasa y esta supongamos que es mi vena o mis arterias y se va acumulando alrededor de ellas. Cuando comemos muchísima grasa de ese tipo, que son grasas saturadas, se acumula y puede ocurrir que se me obstruyan las venas o se me obstruyan las arterias. Es lo que llaman un infarto, una aterosclerosis y todas estas enfermedades que antes solo la padecían los adultos mayores, hoy ya la tienen los niños incluso, los adolescentes, los adultos jóvenes y justamente es por el exceso en el consumo de grasas. Entonces, cuando yo dejo que esto pase, se me pueden obstruir las venas y las arterias. ¿Qué recomendación? Yo no les estoy diciendo no coman chicharrón, por ejemplo. Les estoy diciendo busquen una forma de hacerlo más saludable. Miren toda la grasa que le sacamos aquí, ¿sí? Porque esa ya yo no me la voy a consumir. Y aumentar el consumo del nutriente que sigue en nuestra imagen, que es la fibra. La fibra me ayuda a que toda esa grasita que se estaba acumulando alrededor de mis arterias barra, pues la fibra la barre y luego voy al baño y la defeco. ¿Sí? Entonces no significa no poder comer el alimento, significa que siempre nuestras comidas deben estar acompañadas de frutas y verduras que me ayuden a que esos nutrientes que no son tan buenos y que se me acumulan, estos otros nutrientes como en la fibra, me ayude a barrerlos y a eliminarlos. Por eso se insiste tanto en el consumo de frutas y verduras. Para que nosotros, imagínense que la fibra, hay dos tipos de fibra. Existe una fibra que es soluble y la otra fibra es insoluble. ¿Cómo se la enseño yo a identificar mucho a los papás para que puedan comprenderme? La fibra soluble es la que me permite hacer, por ejemplo, preparaciones espesas, que me queden espesas sin necesidad de adicionarle harina. Entonces encontramos fibra soluble, por ejemplo, jugos que nos queden espesos, el jugo de mango, nos queda espeso el jugo de banano,
el jugo de guanábana, el de guayaba, nos queda espeso, por ejemplo, en una sopa, yo puedo hacer para que a mí me espesen los frijoles, las señoras que le echan. Alguna de las mamás que me cuente, que eso sí lo saben, que todos los días hacen frijoles. ¿Qué le echan a los frijoles para que le quede espeso? Bien puede apreciar, mamás. En el chat o abran el micrófono. ¿Qué le echan a los frijoles para que queden espesos? Zanahoria. Zanahoria, muy bien. También auyama. Auyama, perfecto. Miren, esos dos, por ejemplo, son una fuente de fibra soluble supremamente buena. Zanahoria, auyama. Y miren que allí en los frijoles, así como las compañeritas nos lo dicen, es una forma de comer verduras. Hasta ahora no les estoy hablando de lechuga y de verduras frescas, ¿cierto? Esa fibra soluble es la que hace que los alimentos, las preparaciones queden espesas. La fibra soluble tiene un objetivo muy grande en nuestro cuerpo y es que nos recubre el estómago, hace una capa, digamos que esta coquita fuera mi estómago y la fibra que es soluble recubre mi estómago. Cuando yo produzco el ácido que les conté ahorita, el ácido clorhídrico, ese ácido, si yo no tengo mi estómago recubierto por esa capita, ese ácido me puede llegar a quemar mi estómago. Por eso se produce la gastritis, por ejemplo, o el reflujo, que muchas familias de ustedes tienen a alguien que sufre de gastritis o de reflujo, que es como, la gente lo describe como una quemazón, algo que le quema, como una cosa que le sube y le baja, pero es que quema. Eso que les está quemando es el ácido clorhídrico y porque justamente no han cubierto su sistema digestivo con una buena capa de fibra soluble, ¿sí? Que les permita que cuando salga el ácido clorhídrico no les queme su organismo. Esa es la fibra soluble. Y hay otra fibra que se llama insoluble. La insoluble es la que no se diluye, por eso se llama insoluble. Y una forma de explicárselas para mí, que sé que la cogen de una, es la que se me queda en el diente. ¿Qué alimentos tienen ustedes que cuando lo comen le queda como esa hebrita en el diente? Mango. Muy bien, ¿cuál más? La guanábana. La guanábana es otra que es supremamente buena fuente de fibra insoluble. ¿Cuál más? El zapote. El zapote es perfecto, muy bien. ¿Y de las verduras? Muy bien, esas que me mencionaban, mango, zapote, guanábana, en las verduras encontramos, por ejemplo, el apio, que ahí lo ven en la fotico. La mayoría de las verduras, todas, la lechuga, el repollo, el brócoli, coliflor, pimentón, zanahoria, casi todas ellas tienen hebritas. Lo que pasa es que no las vemos porque muchas veces lo hacemos escocido. Esa fibra insoluble, la que es la hebrita, en nuestro cuerpo hace lo mismo que hace la esponja que usted tiene en la cocina al lado del lavaplatos. ¿Qué hace esa esponja? Cuando usted la tiene seca, pues no le puede lavar, no lava, ¿cierto? La loza. Pero cuando usted la coge y le pone un poquito de agua, ella chupa el agua y luego le permite lavar y quitar la suciedad. Lo mismo hace la fibra en su organismo. La fibra que hace, usted la consume, lo ideal es que siempre consuma mucha agua en mi día, ¿sí? Que consuma mucha agua para que se pueda hidratar la fibra y cuando yo la consumo y consumo agua, ella llega a mi cuerpo, absorbe las cantidades que tengo de más de grasa y de azúcar. Y cuando voy al baño, defeco toda esa cantidad de grasa y de azúcar, es haciendo que nuestro popó o nuestras heces sean más blanditas. Por eso cuando yo como más verduras, cuando como más avena, cuando como más, ¿cuál más? Productos integrales de pronto, cuando como más frutas, yo veo que cuando yo voy al baño no me da tanta dificultad hacer popó y al niño también. En cambio, cuando no los consumo, las personas empiezan a sufrir de estreñimiento, les duele mucho al defecar y les genera muchas enfermedades del colon. Entonces, la fibra, sobre todo la que es insoluble, tiene esa bondad.
nos ayuda a que no nos dé estreñimiento y nos ayuda a bajar los niveles de grasa y de azúcar que están acumulados en nuestro cuerpo. Ya ustedes mencionaban dónde está la fibra, está en las frutas, en las verduras, en los cereales. Otro grupo de nutrientes son las proteínas. Las proteínas son lo que más necesitamos nosotros para reponer los tejidos y las células y nos ayudan a producir las hormonas. ¿Cómo saber, por ejemplo, si yo tengo buena cantidad de proteínas? Algo muy sencillo con nuestros niños. Cuando van corriendo y se caen, se rasparon la rodilla. A los 2 días máximo, lo ideal es que el niño ya tenga una costra ahí, donde se raspó la rodilla. Pero hay casos donde nuestro consumo de proteína es tan poquito que el niño no se demora 1 o 2 días para hacer la costra, sino que se demora hasta un mes. La proteína, las proteínas en general, son las que nos ayudan a que todos los tejidos y las células se puedan reponer con facilidad. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos casos de desnutrición, uno de los principales indicadores, sin que yo le haga un examen médico al niño, es el cabello. El cabello se les cae fácilmente, la punta del cabello se abre fácilmente, el cabello es opaco, no es brillante, y no es porque le falte champú, realmente es porque el consumo de alimentos no es el adecuado y no consumimos buenas fuentes de proteína. Por ejemplo, se nos quiebran las uñas con facilidad, se rajan las uñitas, cuando se caen se fracturan con facilidad, no se reponen de una quemadura o de un raspón, es porque nuestro aporte de proteínas es bajo. A veces pensamos que las proteínas son muy costosas porque siempre pensamos que es solo carne, pero hay proteínas o alimentos fuente de proteína que son muy buenos y los tenemos a la mano. Por ejemplo, el huevo. Por ejemplo, el queso y todas sus variedades, queso, quesito, cuajada, todos ellos. Por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, todos ellos son grandes fuentes de proteína. La leche, el yogur, el kefir, todos ellos son fuentes de proteína. Y en las vitaminas y en los minerales también voy a hacer una fuercecita muy especial y es porque las vitaminas y minerales tienen grandes funciones. Nos ayudan a que los demás nutrientes que les hablé, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, la fibra, puedan cumplir su función. Por eso se les llama coadyuvantes. Ellas son las que ayudan a que los otros nutrientes se utilicen como debe ser. No sé si hay preguntas o comentarios hasta aquí. Todo está muy claro, doctora. Si alguna duda o algo le estoy comentando, si me escriben por el chat, ahí mismo le reporto. Perfecto. Por todas estas cosas que les he venido hablando de la familia y demás, es que las que se llaman o les dicen enfermedades no transmisibles, como son la diabetes, el colesterol alto, trigliceridemia, la hipertensión, todas ellas les llaman enfermedades no transmisibles, pero yo les insisto mucho a los papás, sí son transmisibles, porque se transmiten con las costumbres y las tradiciones. Si mi niño me ve que yo todo el día lo que consumo son paquetes o productos de paquete, mecatos y demás, pues él se va a acostumbrar y va a preferir paquetes a alimentación hecha en casa. Pero si el niño desde que está pequeño, cuando está adolescente y demás, yo lo acostumbro a tomar cremas o a comer ensalada o a comer carne, o mejor dicho, productos hechos en casa, les aseguro que eso lo va a aprender y su estado de salud va a mejorar muchísimo. Esas enfermedades se transmiten realmente por las generaciones, de generación en generación. Si nosotros aprendemos a comer, vamos a disfrutar mejor la cocina y la mesa, ¿cierto? Porque es un espacio donde nos encontramos con el otro. Ahorita con la pandemia fue muy duro los días de confinamiento, pero también tuvieron una ventaja y era como estábamos juntos y encerrados tanto tiempo, de pronto ustedes en San Vicente no se encerraron tanto, pero en todo ese tiempo de encierro teníamos la oportunidad al menos siquiera una vecesita en el día en sentarnos juntos y poder comer. Yo sé que no es fácil porque muchos de ustedes trabajan, tienen actividades y pues sentarse a comer con los niños y entre ustedes mismos no es fácil porque no coinciden en los tiempos, pero en la medida de lo posible traten de hacerlo. Estamos en una época en que los niños están comiendo en la habitación, sentados viendo televisión. Aprovechemos y nos sentamos todos juntos. Si no tengo el comedor en la sala en las condiciones que quisiera, pues nos sentamos juntos en el andencito de la casa o en el patio de la casa, pero sentémonos juntos para mejorar nuestros hábitos y que los niños aprendan a comer. Cuando hablamos de una alimentación variada, es importante
que incluyamos todos estos grupos de alimentos, que tengamos presente que los cereales como el arroz, la avena, el trigo, las pastas, los panes son necesarios, las raíces como la yuca, la batata, por ejemplo, son necesarias, los tubérculos como la papa, como la yuca ya la mencioné, el ñame son muy necesarios, los plátanos, las frutas, verduras, los lácteos que les mencionaba. Es importante tener entre los alimentos carnes, huevos y leguminosas. Las leguminosas son los frijoles, garbanzos, lentejas. Las grasas y los azúcares de manera moderada. Ya ahorita les dije, las grasas se necesitan, sí. Lo malo es el exceso en el consumo de grasas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF nos propone, por ejemplo, el plato saludable de la familia colombiana. El plato saludable de la familia colombiana busca que siquiera la mitad del plato que yo sirvo en mi casa sea con vegetales. ¿Sí? Y cuando hablo de vegetales, no les estoy hablando solamente de la ensalada fresca con limón. Esa es una presentación, pero hay otras formas. Por ejemplo, yo puedo hacer unas torticas de brócoli, zucchini y queso y huevo. Eso lo mezclo bien rayadito, el brócoli que ya esté cocido previamente un poquito, lo mezclo muy bien con el huevo, con queso rallado, le pongo aliñitos y hago torticas. Esas tortas las puedo hacer en la paila que pongo en la estufa a fuego bajo, le pongo un poquitico puede ser de leche, un poquitico de margarina, puede ser si quiero, pero no lo necesito, y pongo cucharadas de esa mezcla. Tengo unas tortas deliciosas, no las frité, le estoy dando al niño verduras, ¿sí? El brócoli no a todos los niños les gusta, el zucchini no a todos los niños les gusta, pero si yo lo hago así, rallado, le mezclo huevo, le mezclo queso, hago esa mezclita y hago las tortitas, vean, son unas tortas deliciosas. Si de pronto tengo atún, le puedo mezclar atún, si tengo pollo desmechado, le puedo mezclar pollo desmechado, ¿sí? Y hago unas tortas que son súper ricas y al niño le va a gustar y es una forma de comer las verduras. Porque a veces se nos vuelve un problema y un trauma para los niños porque los obligamos a que tiene que ser solamente la verdura de una presentación. Este plato saludable también, si ustedes miran, las esquinitas que están de color rosado y morado son muy chiquitas. Ahí están las grasas y los azúcares. La recomendación es evitarlos. La invitación en el día de hoy que le hacemos es aprender a comer de una forma, yo le llamo CESA, es una forma completa, equilibrada, suficiente y adecuada, donde haya más frutas y verduras. Hay que promover y que haya más frutas y verduras. Ve ustedes en sus casas, en sus fincas, las cultivan las frutas, las verduras, son más baratas. Vea, es más barato comprar frutas y verduras que comprar mecato. ¿Sí? Uno si se va, o si ustedes salen allí al campo, salen a la plaza de mercados y van con 50,000 pesos, la cantidad de verduras y de fruta que compran es mucha. Mientras que vaya usted a un almacén de cadena o al supermercado con 50,000, casi no compra nada. Y así todo, evitamos tanto las frutas y las verduras que son tan importantes. Otra invitación a comer más fibra, a tomar más agua. A mucha gente le da lidia o se le dificulta el tema del agua. Y cuando yo les hablo de agua, no estoy hablando de esta agua que ven en mi termito, que es agua transparente. Cuando yo les hablo de agua, esta es una forma, sería la ideal, sería la mejor, pero hay mucha gente que no es capaz de tomarse el agua transparente. Cuando yo les hablo de agua, allí estoy contando el agua de la aromática, les estoy contando el agua del jugo, el agua que está en la sopa, el agua que está incluso en el tinto. Hay formas de consumir agua para la gente que no le gusta. Por ejemplo, yo puedo hacer aromáticas, digamos una aromática de limoncillo o de toronjil o de flor de Jamaica, de lo que sea. Puedo hacer una aromática bastante, hago 1 litro, 2 litros de aromática y la meto en la nevera en una jarra. En vez de meter una jarra con agua, meto una jarra con aromática. Esa aromática se enfría y luego me la puedo tomar normalmente y sabe supremamente rico. Cuando yo cojo la piña, por ejemplo, que voy a hacer jugo de piña, listo, la pelo y normalmente ustedes botan las cáscaras de la piña. Guarden esas cáscaras y el corazón. Y con esas cáscaras y el corazón de la piña, las cocinan y hacen un agua que es deliciosa y la meten en la nevera como si fuera agua, pero está saborizada. Le pueden colocar un poquito de azúcar, un poquito. Y les va a quedar una preparación que es muy rica, es una forma de tomar agua
de hidratar esa fibra que necesitamos que barra lo que nos está sobrando y vamos a encontrar muy buenos resultados. Otra de las invitaciones es a disminuir la cantidad de sal. A veces colocamos ese salero en la mesa y somos encarnizados echando sal y realmente la sal nos está generando grandes problemas. Niños con presión arterial alta, adultos con hipertensión y lo ideal es evitarlo. Disminuir la cantidad de sal, disminuir la cantidad de azúcar, preferiblemente evitar los azúcares añadidos y disminuir las grasas. ¿Sí? Grasas buenas, ya se las mencioné, el aguacate, las semillas en general son grasas buenas y las grasas que no son tan buenas son sobre todo las que están muy procesadas. ¿Qué se propone en este espacio? Trabajemos en nuestra casa para aumentar el consumo de las frutas que estén enteras, no frutas licuadas, que yo la cojo, la licúo y la cuelo. Pierdo un montón de nutrientes. Preferir las frutas enteras, las verduras frescas, los cereales que no estén tan procesados. La invitación es a que no nos dejemos llevar solo por la televisión. En televisión vemos un montón de productos y queremos comprar todo lo que hay en televisión. Y realmente todo lo que sale en televisión no es que sea lo más bueno. En las loncheras de nuestros hijos, qué rico sería que volviéramos al tiempo en el que todavía llevábamos el huevito a la universidad o al colegio, ¿sí? O podemos hacer, profe, ustedes en el colegio tienen restaurante escolar, ¿cierto? Ahora, después de la pandemia, no ha tenido apertura el restaurante, pero sí, ha existido siempre. Ok, ahora que estamos en este tiempo, todavía que no han abierto las puertas del restaurante, en la lonchera yo le puedo empacar al niño una fruta, yo le puedo empacar al niño, por ejemplo, esas tortitas que les mencioné ahorita de brócoli y de zucchini con queso y huevo. Se pueden hacer de otros alimentos, se pueden hacer con la auyama que nos mencionaba la señora ahorita, se pueden hacer tortas de auyama con queso y huevitos. Se bate todo esto, se mezcla y se hacen las tortas. Puedo hacer tortas de zanahoria que ustedes saben hacer, Doña tortas de espinaca. doctora, doña Alba, por aquí nos hace una pregunta y yo se la complemento. Usted, entre momentos de la charla, pues nos ha hablado que debemos tratar de evitar el azúcar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el producto más recomendable para reemplazar el azúcar? Es decir, ¿cuál es el endulzante más recomendable? Y doña Alba nos pregunta que qué tan bueno es endulzar con miel de abejas. Muy bien, dos preguntas súper interesantes. La primera es que endulzar con miel de abejas es casi, voy a decir el casi, es casi lo mismo que endulzar con azúcar. Le digo casi, doña Alba, porque nutricionalmente tienen las mismas calorías. El azúcar, la panela y la miel. Es exactamente igual. La única diferencia y ventaja que tiene la miel de abeja es que tiene un poco más de vitaminas y minerales, tiene un poquito más de antioxidantes, tiene unos efectos particulares en nuestro cuerpo. Pero si lo vamos a hablar solo de calorías, son lo mismo. Es lo mismo el azúcar, la panela y la miel. Si vamos a hablar de vitaminas y minerales, es mejor la miel. Si tengo un paciente que tiene azúcar en la sangre, como ustedes lo llaman, o diabetes, no debo utilizar ni azúcar, ni miel, ni panela, porque todas ellas le van a aumentar la glicemia. ¿Cuál es el mejor endulzante? En el mercado encontramos muchos y la mayoría no es que sean buenos. Y para sorpresa de ustedes, el mejor lo pueden sembrar ustedes en el patio de su casa, porque les pega y en San Vicente pega súper bien. Se llama la stevia. Stevia es una matica, es una mata que pega aquí en el oriente, pega súper bien. La stevia es una matica que sus hojas tienen poder endulzante, no aporta calorías, lo pueden consumir los diabéticos. Cuando ustedes la compran en el supermercado en polvo, lamentablemente no es stevia de buena calidad, porque para que pueda tener la presentación en polvo, le adicionan de otros endulzantes que han probado en ratones o en animales y son cancerígenos, ¿sí? La mejor recomendación es haga la stevia en su casa. ¿Cómo se hace la stevia en la casa? Yo tengo sembrada mi matica de stevia o en la plaza venden las hojas de stevia, las pongo en una ollita y hago una aromática concentrada, no una aromática aguada, sino una aromática concentrada. Hago una aromática concentrada y luego la cuelo. ¿Sí?
Lo que me quedó en ese recipiente es stevia, la puedo guardar en la nevera en un frasquito y cuando yo voy a preparar el jugo, cuando voy a preparar lo que vaya a hacer, cojo mi cucharadita y se la echo. Ya tengo stevia hecha en casa. ¿La puedo comprar en un supermercado stevia líquida? Sí, existe. La venden como stevia líquida. Es muy buena. Siempre que la compren y sea líquida, es de buena calidad. No le voy a hablar de ninguna marca, pero siempre que la compren y esté líquida, es de buena calidad. La que es en polvo, no le voy a decir que todas sean malas. Simplemente vayan a la etiqueta. Si de pronto alguna tiene una allí, la podemos hablar, me pueden preguntar. Vayan a la etiqueta y lean los ingredientes. El primer ingrediente debe ser stevia. Si el primer ingrediente no es stevia, no es una stevia de buena calidad. De hecho, por ejemplo, cuando uno va al de uno, a Justo y Bueno o a los supermercados, encuentra unas stevias que son en polvo, mira los ingredientes y el primero por lo general le dice maltodextrina, sucralosas, le dice eritritol y todos ellos son azúcares disfrazados con otros nombres. Entonces, lo ideal es que el primer ingrediente, máximo el segundo, sea stevia. Excelente. Doña Sandra Patricia nos pregunta que si nos puede explicar, por favor, sobre los lácteos fermentados. Ay, me encantan. Usted no sabe lo que yo amo, los lácteos fermentados. Doña Sandra de pronto tiene en su casa cultivo de lácteos fermentados, cultivo de lactobacilos. Para saber cómo le oriento la respuesta. No, Ok. dice que no. Perfecto. Los lácteos fermentados son una de las mejores opciones y ahorita con la pandemia sí que hemos hablado de ellos porque son poderosísimos para mejorar el sistema inmunológico. Los lácteos fermentados tienen esa capacidad que yo les contaba ahorita de recubrir nuestro sistema digestivo y prevenirnos infecciones y muchas enfermedades. Es más, está comprobado que permiten bajar los niveles de colesterol, que permiten los temas de reducción de peso. Y mucha gente dice, ay, no es que me inflaman el colon. Antes, por el contrario, les mejora todas las enfermedades del sistema digestivo, sobre todo en el colon. Los lácteos fermentados, hay una observación que debemos tener muy en cuenta. Existen lácteos fermentados azucarados, ¿sí? Nos vamos a encontrar en el supermercado yogur, sí, hay muchos yogures, pero son azucarados. Si yo estoy buscando el lácteo fermentado y voy con un yogur que sea azucarado, estoy perdiendo el tiempo realmente. Le pregunté a doña Sandra si tenía lactobacilos en su casa, porque muchas casas de ustedes, de pronto alguna de las que está aquí o ustedes se han enterado, tienen lactobacilos. Los lactobacilos que son, profe, yo me puedo parar un momentico y mostrarle los míos. Claro. Ahí voy. Ya que nos preguntó doña Sandra, yo aprovecho y les muestro porque sé que muchos en sus casas también los tienen. Aquí están los míos, aquí viven pues normalmente. Los lactobacilos, ustedes no necesitan comprar el yogur, ¿cierto? Normalmente acudimos a la compra, los compramos, pero no es realmente necesario. Los lactobacilos, estos son los míos, yo hago yogur en mi casa todos los días. Me confirma, profe, si me están viendo. Perfectamente. Ok. Los lactobacilos son, incluso si ustedes miran en un yogur en su etiqueta, dicen que los yogur son hechos con lactobacilos. Los lactobacilos son unos organismos, le voy a sacar unos. Son unos organismos que viven en la leche. Aquí están. Parecen unos coliflorcitos realmente. Ellos están vivos, no se están moviendo porque ellos no se mueven. Mi hija me dice, mamá, eso se mueve, no se mueven, no tienen, o sea, su vida no se ve en movimiento realmente, pero ellos lo que hacen es fermentar la leche. Se llaman lactobacilos, estos son de una especie que se llama Bulgaricus. Yo aquí me encontraba en Antioquia con que mucha gente los cultiva en su casa,
o hay mucha gente que los regala por muchas partes. Yo sé que en San Vicente debe haber gente que los tiene y los consume. Hay una estudiante de nutrición que tengo que es de San Vicente Ferrer, ella se llama Marta Galvis. A Martica, por ejemplo, yo le regalé de mi cultivo de lactobacilos y los ha cultivado y sigue consumiendo el kefir. Se llama kefir el producto de los lactobacilos. El kefir es un fermentado, se parece al yogur, sabe a yogur, es hecho en casa, no es azucarado, lo puedo endulzar, por ejemplo, con las mismas frutas, con él puedo hacer jugos, puedo hacer muchas cosas. Yo lo que quiero es en este espacio no hablarles de cosas costosas, que a veces pensamos que una alimentación saludable es sinónimo de costoso y no es cierto. Miren, yo lo puedo hacer en mi casa, ¿sí? No lo puedo hacer en mi casa, pues entonces puedo comprar en el supermercado los que venden, pero traten de mirar, doña Sandra, traten de mirar cuando vayan a comprar el yogur, cualquiera que sea, miren la etiqueta, por favor. Y que los primeros ingredientes no sean azúcar, que los 3 primeros ingredientes no sean azúcar. Con eso ustedes van a poder escoger en cualquier supermercado, en cualquier de uno, hay muchas opciones, lean la etiqueta. Que los primeros ingredientes Ok, doctora, se nos fue el audio en un momento, pero si me está escuchando en ese orden, doña Sonia nos pregunta que qué posibilidad hay de una receta práctica, que nos recomiende una receta práctica para la lonchera de los niños. Claro, hay muchas, muchísimas recetas prácticas. A los niños, por ejemplo, ya les hablé de las torticas, les di muchos ejemplos de torticas, de brócoli, zucchini, zanahoria, espinaca, les di muchos ejemplos. Otras recetas prácticas para los niños en la lonchera es hacer unos, eso se llaman unos tacos o unos wraps, son unas preparaciones, pues el taco como tal suena como a comida mexicana, pero es coger una tortilla de harina. Si yo no puedo comprarla, porque en el supermercado venden tortillas de harina de cualquier marca, esas tortillas de harina las tengo y yo puedo incluso con los frijoles que hago en la casa, yo puedo hacer como un puré, ¿sí? El día que prepare los frijoles, hago mi sopa de frijoles, pero antes de echarle todos los ingredientes a los frijoles, saco un cucharoncito de frijoles sin los demás ingredientes. Los machaco y hago un puré con ese frijol y lo salteo, lo llevo al sartén y lo salteo, lo doro un poquito y le puedo echar carne molida y lo mezclo. Eso se llama un frijol refrito, le llaman a ello. Frijol refrito, lo mezclo y cojo después esa tortilla que les digo, si no tengo tortilla, entonces en unas tajadas de pan, la unto con este puré que tenía frijoles y que tenía carne, la unto con él y encima le puedo colocar un poquito de lechuga picada, un poquito de zanahoria rallada. Si al niño le gusta la cebolla, lo puedo incluir, pero normalmente no les gusta de mucho. Zanahoria, lechuga y le puedo colocar un poquito de aguacate y luego otra capita de este frijol con carne y tapo si es un sándwich o si no, lo enrollo si es en estas tortillas que venden. Se llaman tacos. Es una preparación que es muy mexicana y ustedes no se imaginan lo que les gusta a los niños. Les encanta y es muy fácil de hacer. Hay otra forma también, ya voy para allá. Hay otra forma de hacer loncheras que sean saludables. Bueno, y les quiero explicar ahora que me preguntó por recetas. El principal truco de una lonchera que sea saludable es que en las preparaciones, y no solo la lonchera, sino también los platos que servimos en la casa, tenga como mínimo 4 colores, ¿sí? Cuando yo tengo cualquier plato servido, cualquier lonchera que tiene como mínimo 4 colores, puedo estar segura de que tiene todos los nutrientes. Mínimo 4 colores. Ah, entonces hagamos, por ejemplo, una bandeja paisa que sea saludable, con 4 colores mínimo. Si yo tengo una bandeja paisa que tenga frijol, chicharrón, morcilla, carne molida y tajada frita, no es una bandeja que sea saludable, solo tiene un color, porque los frijoles son del mismo color del chicharrón, el chicharrón es del mismo color casi o parecido que el de la morcilla, que el de la carne molida y que el de la tajada frita. Para que yo tenga una bandeja paisa saludable, tengo que ponerle colores diferentes. Me faltan 4 colores. Ah, pongámosle arrocito. Listo, tengo 2 colores. Ah, entonces le podemos poner lechuga, aguacate, tomate, zanahoria rallada, cilantro y las tajadas no las hago fritas, sino que hago el maduro cocido.
Ah, imagínense, ya tengo 7 colores en la bandeja, ¿sí? Yo puedo tener cualquier plato, convertirlo en saludable cuando yo lo miro y hay mínimo 4 colores diferentes. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, espaguetis con pollo y arroz y papitas, tengo un solo color. Ahí no hay 4 colores. Pero si esos espaguetis con pollo desmechado, que esa es otra cosa que pueden echarle no me acuerdo el nombre de la persona que Sonia, hace, doña Sonia, también le pueden echar en la lonchera, por ejemplo, si es para almuerzo, pueden ser unos espaguetis con atún o con pollo. Listo, los preparo las pastas, le voy a mezclar el pollo desmechado o la carne molida o el atún, pero también le pico chiquiticas, por ejemplo, habichuelas y zanahorias en cuadrito cocidas y lo mezclo. Mire que ya tengo el color de la pasta, tengo el color de la carne, el color de la habichuela, el color de la zanahoria. Y le rocío un poquito de cilantrico picado y de pimentoncito picado, quedan deliciosas. muy interesante, doctora. En ese orden de ideas, pues lo de los 4 colores, yo no lo conocía, pero lo empezaré a practicar. Uno escucha por ahí que hay alimentos que no se pueden consumir al tiempo. Por ejemplo, yo he escuchado que tomar leche con frijoles no es bueno para la digestión. ¿Qué otros alimentos hay por ahí así cotidianos que uno no deba consumir al tiempo? Excelente pregunta. Y antes de darle los que no, le quiero contar que esto que usted nos está diciendo de consumir leche con frijoles no es recomendable, más allá que por problemas digestivos, porque hay 2 nutrientes, 2 minerales que mantienen en pelea, ¿sí? Ellos compiten por la absorción. Esos son el hierro y el calcio. Por eso cuando las mamás están en embarazo y les mandan las pastillas de hierro y las pastillas de calcio, les dicen no se las tomen juntas, porque esos 2 nutrientes, esos 2 minerales pelean y por lo general gana la batalla el hierro y el calcio lo eliminamos. Entonces se dice que no puedo comer leche con frijoles porque la leche tiene muy buena fuente de calcio y los frijoles muy buena fuente de hierro. Compiten y entonces no los voy a absorber bien los nutrientes. Digestivamente, y la mayoría de ustedes me van a decir, no, es que yo me tomo la mazamorra con leche y me como los frijoles y no me pasa nada. Hay personas que de pronto son más sensibles y sí le pueda pasar, pero sobre todo es por la absorción. La recomendación es que el hierro, por ejemplo, la mejor forma de que se absorba es con fuentes de vitamina C. Cuando yo como frijoles, lo ideal es que los acompañe con un jugo de guayaba, con una limonada, un guandolo, un jugo de maracuyá, un jugo de gulupa, porque todos ellos me van a ayudar a que el hierro de esos frijoles se potencie y realmente me sirva y yo no vaya a sufrir de una anemia. Entonces, esa recomendación. ¿Cuál otro alimento de pronto no se pueden comer juntos? Ningún otro. Hay una teoría de hace mucho tiempo que se llamaba la antidieta, donde decían que uno no podía comer frutas dulces con frutas ácidas. Ya esa está debatida y realmente nuestro organismo sí es capaz de consumir los alimentos dulces y ácidos y hay enzimas específicas que mandan cada alimento para su lugar sin problema. Todo un momento. No le escuchamos los últimos 10 segundos, doctora, para que nos repita, porfa. Claro que sí. Les decía que nosotros tenemos en el cuerpo enzimas que son capaces de que usted consume la fruta dulce y la fruta ácida y las lleva a su lugar sin problema. No hay ninguna otra combinación que sea problemática. Correcto, muchas gracias. La doña Ángela María nos pregunta que si las frutas se pueden consumir en cualquier hora del día. Ese es otro mito que hay muy grande en este momento y hay una moda que dice que uno no debe comer frutas después de las 5, creo que es después de las 5 de la tarde. Es falso. Es importante saber que hoy en día hay muchas modas desde la nutrición y esa es una que es muy falsa. Realmente nuestro cuerpo asimila las frutas en cualquiera de las horas, sin problema. Lo que sí hay que tener presente es que no debemos consumir, no solo fruta, no debemos consumir alimentos una hora antes de irnos a dormir. Lo ideal es que tengamos un tiempo para digerir los alimentos y luego sí acostarnos a dormir. Es decir, si el niño se acuesta a las 7 de la noche, pues lo más tarde que debería comer sería a las 6 de la tarde.
Si yo me acuesto a las 11 de la noche, pues lo más tarde que debería comer serían las 10, pero si como a las 10:30 para acostarme a las 11, puedo generar problemas de digestión y la absorción de los nutrientes no se hace igual. Pero la fruta la puede comer a la hora que quiera sin problema. Excelente. Doña Perdón, Elizabeth. Perdón, Sí, profe. Y sí. antes de pasar a la pregunta, doña Elizabeth, también hay una recomendación con las frutas. Si yo quiero bajar de peso o quiero evitar aumentarme de peso o tengo diabetes o azúcar en la sangre, una recomendación muy especial es preferir las frutas entre menos maduras son mejor. Entre menos madura es la fruta, menos cantidad de azúcares tiene. En la medida que se va madurando, va aumentando la cantidad de azúcar. Por ejemplo, el banano entre menos pecas, mejor va a ser porque me va a ayudar a bajar de peso, a mejorar mi digestión y entre más pecoso está el banano, más me puede aumentar de peso. Si yo tengo un niño desnutrido, por ejemplo, yo prefiero los bananos pecosos y hago con él un batido que tenga avena, que tenga banano pecoso, que tenga leche, que tenga, si tengo bienestarina, porque con eso voy a lograr aumentarle de peso. Pero si yo como adulto lo que quiero es bajar, no debería consumir frutas muy maduras porque su cantidad de azúcar es mayor. Entonces, ya que tocó usted la pregunta de las frutas, traten de preferir las que no estén tan maduras. El mango que esté pintono verde, la papaya que esté pintona, el banano que esté pintón preferiblemente. Correcto. Doña Elizabeth nos pregunta que qué tan cierto es que el jugo de naranja no se le puede dar a los niños como primera bebida del día. Y doña Sonia Piedad nos complementa que si de pronto hay una página que nos pueda recomendar para consultar recetas saludables. Bueno, el jugo de naranja no tiene ningún problema, pero la recomendación es no darle el jugo de naranja, sino darle la naranja, ¿cierto? El problema no es a ver, no es la naranja, eso, el problema no es la naranja. El problema está en que cuando yo hago el jugo de naranja, los nutrientes que me van a ayudar a que se absorba como debe ser, los estoy botando. Porque cuando yo hago el jugo de naranja, boto toda la naranja y saco solamente el zumo. De pronto no cuelo el zumo, pero igual estoy botando todo el resto. Esa cascarita de la naranja, por ejemplo, esa parte blanca de la naranja se llama albedo y es muy alta en fibra. Entonces, cuando el niño se chupa la naranja y cuando se come, de pronto algunos se comen ese pedacito blanco, hacen que los nutrientes de la naranja sí se puedan absorber. En cambio, cuando me tomo solamente el juguito, estoy consumiéndome el azúcar de la naranja que se llama fructosa. Es un azúcar que es buena, no es añadida, pero no estoy consumiendo la cantidad de fibra que necesito para que ese azúcar cumpla su función y la que me sobre o le sobre al niño la vaya y la defeque. Entonces, el problema no es la naranja, sino el jugo, ¿cierto? Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Y mire que la tienen en su pantalla de primerita, consuma la entera. Dele al niño, pues le puede dar en la mañana, pero la naranja para que la consuma. Con respecto a la página, yo no sé si alguno de ustedes tengan cuentas en Instagram. Por ejemplo, en Instagram está mi cuenta. Normalmente subo muchas recetas. A mí me encanta cocinar y trato de montar muchas recetas, sobre todo para los niños y para las familias. Y mi cuenta, se las voy a escribir aquí, me salí un momentico, profe. Se las voy a escribir en el chat. Si quieren, no se preocupe que yo la busco en Instagram y ya les comparto a ellos con la grabación. Ah, bueno, me parece perfecto. Doña Ángela María nos pregunta que a algunos niños no les gusta mucho la carne, que qué alimentos la pueden reemplazar de alguna manera o una recomendación para prepararlas sin que la noten mucho o sea agradable para ellos. Esa pregunta es excelente y la carne la podemos reemplazar. Si me está hablando de las carnes rojas, las carnes blancas son una buena opción. Si me está hablando de las carnes en general, el huevo es de los mejores alimentos que existen en la naturaleza. Hay una fama que dice que por ejemplo, que hay que botar la yema y solo comerse las claras. Es falso. El huevo completo es de los mejores alimentos que hay. Es tan buen alimento que forma un pollo. Con eso les digo todo.
El huevo es de los mejores alimentos que tenemos y cuando el niño no consume carnes, el huevo es una de las mejores opciones. Si yo quiero darle las carnes específicamente molidas, desmechadas, son una buena forma y la puedo integrar, por ejemplo, a esas torticas que les mencionaba, son una buena opción para obtener sus nutrientes. El atún es otra muy buena opción. Lamentablemente el atún, como viene enlatado, es alto en sodio, pero se puede utilizar, es una buena opción también para hacerlo. Los que sí no son buena opción y no deberíamos darle a nuestros niños, no deberíamos porque son carcinogénicos, generan cáncer, generan hipertensión, son malísimos y normalmente no nos dicen esa historia, son las carnes frías, ¿sí? La mortadela, la salchicha, el chorizo sobre todo el comercial que venden empacado. Yo sé que son más económicas, yo sé que es más económico comprar mortadela que comprar carne, pero también es más económico comprar huevo, por ejemplo, es una mejor opción. También podemos reemplazar la carne por frijoles, lentejas y garbanzos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer, por ejemplo, con el niño? Ahorita que les hablaba de la preparación del frijol en purecito con la carne molida ahí dentro y lo mezclo, esa es una preparación que les gusta mucho a los niños. Cuando yo preparo, por ejemplo, las sopas y les desmecho la carnita allí y la mezclo, es una buena opción. Si es un niño muy pequeño, pues la recomendación no es acudir mucho a las cremas, pero la crema yo la puedo preparar, cocino los vegetales y le licúo las carnes que voy a tener. Es otra buena opción para poder garantizar el consumo de ellas. Dos preguntitas. Doña Sandra Patricia nos pregunta, ¿qué mantequilla o margarina para complementar las preparaciones nos recomienda? Y doña Alba nos pregunta, ¿es cierto que el aguacate ayuda a eliminar la grasa saturada de los alimentos? No, qué pena, profe, no lo escuché. Bueno, dos preguntas. Doña Sandra Patricia nos pregunta, ¿qué mantequilla o margarina para complementar las preparaciones nos recomienda? Okay. Doña Alba nos pregunta, ¿es cierto que el aguacate ayuda a eliminar la grasa saturada de los alimentos? Excelentes preguntas las dos. Primero empiezo con la de doña Sandra y es importante saber que existen dos diferencias, una principal entre mantequilla y margarina. No son lo mismo. La mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. La margarina proviene del aceite normal. Entonces se dice margarina de soya, margarina de canola, margarina de lo que sea. Es un aceite que lo sometieron a un proceso que se llama hidrogenización, perdón. Cuando se le hace la hidrogenización al aceite líquido que teníamos en la cocina, genera algo que se llaman radicales libres. Ese nombre es muy largo, pero ya les voy a explicar qué hace. Esos radicales libres generan un proceso en mi célula, digamos que este puñito mío es la célula, y los radicales libres en la parte de afuera de la célula empiezan a oxidarla. La van oxidando y cuando se oxida la parte externa de mi célula, empieza a permitir que muchas cosas pasen dentro de la célula y se genera el cáncer. Ese es el proceso en el cual se genera el cáncer, cuando hay una oxidación de la parte externa de la célula. Por eso tanto se insiste que debemos consumir antioxidantes, que lo tienen son las frutas y las verduras. La margarina en su proceso de hidrogenización tiene altas cantidades de radicales libres y generan oxidación en mis células, ¿sí? Tiene que ser en grandes cantidades para que pase. Si yo me como un poquito de margarina no hay problema, pero la acumulación de poquitos es la que nos hace daño. Por eso no se recomienda mucho el consumo de margarinas. La mantequilla es mucho mejor que la margarina. La mantequilla ustedes la hacen en la casa. La mantequilla simplemente es esa grasita de la leche que ustedes la maceran y luego le echan un toquecito de sal y ahí tienen mantequilla. ¿Venden mantequillas comerciales? Sí, las venden, también se pueden utilizar y son mucho más sanas. ¿Cómo sé yo que es más sana la mantequilla que la margarina? Otra forma de saberla.
Cuando un alimento es ultraprocesado, es muy químico, muy cargado de químicos, no se daña con facilidad, dura mucho tiempo. El alimento que es más natural, ese me daña muy rápido. Si ustedes una barrita de mantequilla la dejan en la alacena o en el mesón, se les daña a los 2 días, se les llena de moho. Mientras que la margarina, si ustedes la dejan afuera, no le pasa nada. Máximo se les derrite, pero no le pasa nada. Es otra muestra más de que la mantequilla es más natural que la margarina. El problema que tengo, y me da susto decirles eso aquí públicamente, es que muchas veces cuando yo les digo es mejor la mantequilla que la margarina, entonces le echan un montón de mantequilla a la arepa que corre por aquí, por el brazo hasta el codo y se la chupan, porque yo sé que es más gustosa. Lo ideal, vuelvo al tema, es controlar las cantidades. En ese orden de idea, doña Sandra, con todo lo que le expliqué, es preferible la mantequilla que la margarina. No recomiendo ninguna margarina, ninguna. Recomiendo mucho mejor la mantequilla para complementar las preparaciones. Y con la pregunta de doña Alba, con el aguacate es de las mejores grasas que hay en el mundo. O sea, normalmente se le hace la fama al aceite de oliva, es la que más se publicita, ¿cierto? Pero el aguacate es de las mejores grasas que tenemos y nos ayuda bastante a eliminar la grasa saturada. Realmente las grasas saturadas, otra forma de eliminarlas de nuestro cuerpo es con la actividad física. Cuando hablo de actividad física, no estoy diciendo ir a pagar en un gimnasio, estoy diciendo caminar, bailar, jugar con los niños, y visitar a otras personas, pero que sea largo tiempo, no solamente que yo a los 2 minutos caminé hasta donde doña Rosa y me devolví. No, siquiera 15 minutos de caminata. Y con eso también puedo mejorar el tema de la acumulación de grasas saturadas. Excelente. Doña Sandra Patricia nos dice que muchas gracias, que le han llenado mucho sus respuestas. Yo también le doy los agradecimientos porque realmente esta charla ha estado muy interesante. Hemos aprendido mucho y sobre todo los que tenemos hijos, pues vamos a poner en práctica todas estas recomendaciones, todos estos tips que son fundamentales, que nos van a ayudar con la salud. Y obviamente, pues si cuidamos nuestra salud, pues estamos cuidando muchas cosas. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta adicional, algún comentario, lo puede escribir o manito, bien puedan. Qué rico, profe, que les ha gustado. A mí me motiva mucho saber que les está gustando la capacitación, la charla. Yo lo que quiero transmitirles es que alimentarse de manera saludable es fácil. O sea, lo puedo hacer desde mi casa con lo que tengo. ¿Sí? Normalmente pensamos que es muy costoso y que tiene que ser como lo que vemos en televisión. Y con el tema de los colores que el profe decía que le pareció llamativo, con eso, con que ustedes se lleven eso, en cada plato que usted sirva, mire color. Por ejemplo, yo voy a hacer hoy arroz con pollo en mi casa. Estamos acostumbrados a que hacemos el arroz con pollo y es un montón de arroz, un poquito de pollo y lo que hay de colores es por allá un poquito. Hagamos un arroz con pollo que tenga el arroz, poquita cantidad, más pollo y que también tenga verduras. Cuando yo les hablo de colores, hay algo que lo que le insisto mucho a la gente, que el color blanco sea el de menor cantidad, que los demás colores abunden. Cuando yo tengo de menor color el blanco, en menor cantidad el color blanco, nos vamos a encontrar con que entonces le voy a bajar la cantidad a los espaguetis, le voy a bajar la cantidad del arroz. No estoy diciendo que lo quito, le bajo la cantidad y le voy a empezar a dar prioridad a esas otras cosas que tienen más color. Y allí estoy comiendo menor cantidad de harinas, pero estoy integrando todos los nutrientes. Excelente, doña Ángela María nos dice, excelente charla, muchas gracias. Doña Alba nos dice, me encantó la charla. Yo le complemento, pues usted nos dijo ahora que cuando nos hablaba de agua, ¿cierto? Pues también nos hablaba de tinto, también nos hablaba del jugo, también nos hablaba de la aromática. Pero esto es broma, pues, para que no me confundan, ¿cierto? Que también incluye el aguardiente. Esa es una agua que es ardiente. Profe. Bueno,
Le Profe, agradecen. Sí, hola. sí, bien Adelante. pueda, compañera. Eh, pues como yo llegué un poquito tarde porque tenía como una cosita importante que hacer, pero me encantó en el momento que llegué. Aparte de esa charla, uno queda como antojado y muy rico que de pronto otro día la doctora nos pueda acompañar y ese día, por ejemplo, no solo nos hable de nutrición, sino que nos enseñe a preparar algo de esas cosas nutritivas que son tan buenas para nutrir, pues, a los niños y a los jóvenes y uno también. Con todo el amor del mundo, ustedes me invitan, el profe ya tiene mi contacto y me lo disfruto mucho. Incluso esta próxima semana, por si pueden estar de pronto conectados, en la próxima semana, el 13 de agosto, desde la universidad vamos a hacer una maratón radial. Y en la maratón radial tengo una invitación especial entre las 12 y la 1 y vamos a preparar un almuerzo en vivo. Lo pueden seguir por radio o lo pueden seguir se va a hacer la transmisión también. Yo le pasaría al profe pues como el link en el cual se va a hacer la transmisión y vamos Perfecto. a hacer, por ejemplo, unas carne con vegetales salteados, vamos a hacer un puré especial, una crema, vamos a hacer el almuerzo en vivo. Y va a ser un espacio que busca justamente darle respuesta a eso que ustedes quisieran tener. Como les decía en mi Instagram, por ahí les puse la cuenta, hay muchas recetas que está el paso a paso, cómo se hace. Hay cosas tan sencillas como unas berenjenas rellenas, por ejemplo, que a veces nos da susto prepararlas. La berenjena le tenemos mucho susto y la berenjena es de los alimentos más poderosos que hay en la naturaleza, que tiene propiedades antienvejecimiento, que el agua de berenjena, por ejemplo, baja colesterol, triglicéridos, y normalmente le tenemos pereza. Y unas berenjenas rellenas son un plato perfecto. O podemos hacer también una lasaña de plátano maduro, una lasaña de berenjena, una lasaña de zucchini o calabacín. Siempre Perdón, pensamos, dime. doctora, perdón. Es que oyéndola hablar a usted de la berenjena me da como risa. El día yo, sí, en estos días yo fui a la legumbrería y en un estante había muchas berenjenas y yo me quedé mirándolas, yo solamente conozco el nombre. Y yo le preguntaba a la señora de ahí, señora, ¿y uno qué hace con una berenjena? Y ahí habían otras señoras más. Y todas nos miramos y ninguna sabía. O sea, a mí me dan una berenjena, yo me encarto con ella, yo no sé qué hacer. Imagínese, y es deliciosa. Mucha gente dice que es amarga, pero es simplemente el proceso de cocción que yo hago. Vea, para una fiesta, por ejemplo, una reunioncita, unos rollitos de berenjena con queso y con vegetales. Ay, eso es una cosa rica. Yo les puedo enseñar, claro que sí, con todo el amor del mundo, me encanta. Y mi misión en la vida ha sido que la gente aprenda a consumir los alimentos y que aprenda que en los empaquetados no tienen la mejor opción. La mejor opción la tienen en su casa, en su nevera. Incluso a veces como mamás, la principal queja que tenemos es que no tenemos tiempo para preparar los alimentos. Podemos hablar algún día, profe, por ejemplo, de la conservación de los alimentos, aprender a prepararlos que nos dure mucho tiempo y que cuando ya vayamos a preparar, no sea sino saque de la nevera y mezcle, saque del congelador los que se puedan congelar y mezcle. Eso es posible porque las mamás a veces el tiempo no nos da para preparar. Mi Doña, sueño siempre, doctora, mi sueño siempre ha sido aprender clases de gastronomía. Ya me está como, su charla me está animando mucho más. Me encanta saberlo. Y en la universidad incluso también voy a abrir un curso, pero ese sí sería presencial, de cocina saludable. Ah, excelente. después sí. Yo personalmente estaré presente ese 13 de agosto en esa maratón radial y vamos a promocionar el evento también por las redes sociales del colegio. Lo Sandra, como usted recuerdo. dice, muy ameno y práctico el encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que Aprendimos mucho, rico. hemos aprendido mucho. Doctora, una última pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es su concepto del horno microondas? Bueno, les voy a contar. El horno microondas, para mi concepto y de todo lo que he estudiado al respecto, es un excelente aliado para las familias. El problema, porque voy a hablar del problema, que yo sé que la pregunta me la hace por lo que se habla de él. El problema es que nosotros no hemos entendido cómo funciona el horno microondas y se lo voy a explicar.
El horno microondas emite unas ondas, por eso se llama microondas, unas ondas que lo que hacen es que en el alimento, mírenme mis manos, hagan las células del alimento, van a hacer esto. Espero que me estén viendo muy rápido, muy rápido. ¿Sí? Eso hace el microondas. Las ondas hacen que las células del alimento se friccionen muy rápido, tan rápido que puede generar calor. Y al generar el calor, lo que hacen es disminuir la cantidad de agua que tiene el alimento. Por cosas como esas, yo no puedo meter al microondas un huevo crudo, por ejemplo, porque se explota, porque la cáscara del huevo no tiene agua. No puedo meter una tostada porque se me explota. Una galleta no la puedo meter porque se me explota. Un arroz que sea el pegado, la pega del arroz, si yo la meto en microondas, eso empieza a explotar horrible porque son alimentos que no tienen agua. ¿Sí? Entonces lo que hace el microondas es friccionar las células con el agua que tiene el alimento y con eso genera calor. ¿Cuál es el problema del microondas? Que nosotros nos paramos a mirar al microondas cuando está funcionando y yo tengo células en mi cuerpo que están compuestas por agua. Entonces, cuando yo me paro al pie del microondas a mirar, mis células también empiezan a friccionarse porque las ondas se siguen emitiendo. Entonces, el daño no es el microondas, pues las ondas que están, pero ellas están cumpliendo su función. Si yo me paro ahí, lo que voy a hacer es que mi cuerpo también reciba las ondas, friccionen y las voy a resecar, porque también se va a eliminar la cantidad de agua. Si ya tengo un proceso de cáncer o estoy próximo a un proceso de cáncer, pues lo puedo terminar acelerando. Entonces, el problema no es el microondas, hay que acostumbrarnos a no quedarnos ahí parados al pie del microondas esperando a que esté el alimento, sino esperar que termine su proceso y luego llego, me acerco y lo retiro. Excelente aporte, muy buen dato, doctora. Aclarada la duda. Bueno, entonces le damos los agradecimientos a la doctora Adriana Quinto. Nos dedicó mucho más de una hora, nos aclaró las dudas, nos dio gusto y nos invitó al evento. Obviamente ya nos dijo que la podemos volver a invitar, entonces téngalo por seguro que la volveremos a invitar, la tendremos con nosotros y sé que nos va a poder compartir mucho y aportar con su sabiduría, con su conocimiento, con su experiencia y con su forma tan dinámica, práctica y didáctica de compartir el conocimiento. Y tan clara. Exactamente. Y le pido el favor que todas esas cositas se las diga a Agustín para que él lo pueda transmitir o incluso si se lo pueden transmitir al programa de extensión de la universidad para que ellos después me puedan aprobar, volver a estarlos acompañando. Con el mayor de los gustos. Eso sí, téngalo por seguro. Vamos entonces despidiendo la charla. Una feliz tarde para todos, feliz fin de semana para todos. Muchos agradecimientos a la doctora, aprendimos mucho y sé que la tendremos de nuevo con nosotros. Así será, Dios bendiga. Que estén muy bien y ha sido un placer. Feliz tarde. Feliz tarde.